Viaspook presenta. Aprende con Viaspook. Curso Ingeniería de Transporte. Buenas, continuando con la asesoría para el examen parcial del curso de Ingeniería de Transporte, les voy a presentar la pregunta 2. Pregunta 2. El enunciado nos dice lo siguiente: de una matriz de viajes origen-destino, se sabe que desde la zona 2 se generan 40.000 viajes en automóvil, que se dirigen a la zona 4. En las ecuaciones flujo-demora que se muestran, acá están las ecuaciones, los tiempos t se expresan en minutos y los flujos x en miles de vehículos. Se pide lo siguiente. Bueno, acá tenemos la zona 2, la zona 2, la zona 4, y en ahí podemos apreciar que hay dos rutas. La ruta A, que tiene una ecuación para el tiempo A, y la ruta que sería compuesta por BC, que la tenemos por separado. Dice, la ruta superior está compuesta por los tramos BC. Ajá, y está acá separado. Bueno, ¿qué nos dice? Ítem A. Realizar la asignación de tráficos para los vehículos que se dirigen de la zona 2 a la zona 4. Aplicar el principio de equilibrio del usuario. Nosotros en Wardrop tenemos dos principios, el primer principio y el segundo principio. El primer principio de Wardrop es el principio de equilibrio del usuario, también llamado principio del individuo. ¿A qué se debe esto? Se debe porque los usuarios buscan el equilibrio pensando en minimizar su costo individual. O sea, solo buscan un bien individual, no buscan algo colectivo. Solo se preocupan por su bienestar. Aquí tenemos el gráfico que nos muestra en el enunciado, y de eso podemos decir que para el primer principio de Wardrop, lo que importa es qué ruta toma menor tiempo. Nos importa reducir el tiempo, sin importar si se va por A o por BC, o cómo reducir el tiempo. Calculamos la ecuación del tiempo del tramo superior. Como nos dicen que este tramo está compuesto, entonces le vamos a llamar un TD a este tramo, un D. Entonces, el tiempo para D sería el tiempo que se demora por B y el tiempo que se demora en la ruta C. O sea, el tiempo que hace hasta este punto más el tiempo que hace hasta este punto. De ello tenemos que TB es igual a 8 más 0.2 el flujo de B. 8 más 0.2 el flujo de B. Y el tiempo en C es 4 más 0.1 el flujo en C. 4 más 0.1 el flujo en C. Resolviendo esto, nos queda que el tiempo en D va a ser igual a 12, que es el flujo libre, más 0.2 el flujo en B, más 0.1 el flujo en C. Bueno, si antes de empezar a aplicar el principio de Wardrop, tenemos que ver si todos los vehículos utilizan una sola ruta. Para esto, ¿qué hacemos? Para esto identificamos el mayor flujo libre de los tiempos que tenemos. En este caso tendríamos 10, que es el de la ruta A, y de la ruta D sería 12, el flujo libre. Entonces identificamos el mayor. En este caso el mayor sería 12. Con este valor igualamos a la ruta que tenga menor flujo libre. En este caso sería 10. Entonces, si todos los vehículos pasan por la ruta A, o sea, vamos a asumir que en primer lugar todos los vehículos, los 40.000 vehículos que nos dice el enunciado, van a pasar por acá. Vamos a ver si se cumple. Si igualamos el tiempo de A a 12, nos da que reemplazamos el flujo libre 10 más 0.1, el flujo de A, que va a ser igual a 12, obtenemos que el flujo de A es 20.000 vehículos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hasta los 12 minutos por la ruta A van a pasar 20.000 vehículos. Pero nosotros necesitamos que pasen en total 40.000 vehículos.
¿Qué quiere decir eso? Que ambas rutas se van a usar. Para llegar a los 40.000, ya no solo, o sea, vamos a tener estos 20.000, pero vamos a necesitar la otra ruta más. Y eso y ahí es ahí donde tenemos que aplicar el principio. Claro, acá está. Como 20.000 es menor a 40.000, se usarán las dos rutas. ¿Qué pasaría si en este caso no nos hubiera salido un 20.000, si nos salía un 41.000? ¿Qué quería decir eso? Que solo se iba a usar la ruta A y en ahí el problema se acababa. Solo bastaba con mencionar que los 40.000 vehículos se van a usar la ruta A y ahí acaba el problema. Pero como este no es el caso, empezamos aplicando el principio de Wardrop, el primer principio de Wardrop. Bueno, primero planteamos el equilibrio, que va a ser que el tiempo de A sea igual al tiempo de D. Para esto igualamos las ecuaciones que tenemos del tiempo de A más la ecuación del tiempo de D que hemos hallado anteriormente. Y eso nos da igual a esta expresión. Pero acá tenemos cuántas incógnitas. 1, 2, 3. Nos hace falta un análisis. Este análisis tiene que ver con que el flujo que pasa por B, o la cantidad de vehículos que pasan por B, necesariamente tiene que ser la misma cantidad de vehículos que pasan por C. Para que se cumpla que los vehículos que van de 2 a 4, necesariamente tiene que ser la misma cantidad. Si digamos por acá pasan 2, para que lleguen a 4, esos mismos 2 tienen que seguir por la ruta C. Entonces, ahí tenemos que XB es igual a XC. Y en ahí se simplifica más nuestra ecuación. Bueno, reemplazando de 1, tenemos que 2 es igual a 0.1 por el flujo de A, menos 0.2 el flujo de B, menos 0.1, acá estaba un XC, pero como sabemos que son iguales, le ponemos el X de B, el flujo de B. Es ahí donde tenemos esta expresión, donde ya contamos con dos incógnitas. Y del mismo modo, sabemos que el flujo de A más el flujo de B va a tener que ser igual a los 40.000 vehículos que necesitamos ver por dónde van, ¿no? Entonces, para el primer principio de Wardrop, siempre vamos a vamos a plantear estas dos ecuaciones. La primera, en la que igualamos los tiempos, y la segunda, en la que sumamos los flujos que tenemos a la cantidad que nos dan de datos, ¿no? Estas dos ecuaciones siempre se van a plantear. Solo que en este caso fue un poquito más largo porque nuestra ruta 2 estaba compuesta. Y para ello era necesario este análisis. Bueno, de 2 y 3, obtenemos que XA es igual a 30.000 y que XB es igual a 5.000. Por lo que 35.000 autos irán por la ruta A y 5.000 por la ruta compuesta. Ahí acabaría nuestro primer ítem. Para el ítem B nos dice cuál sería la asignación de tráfico si de la zona 2 a la zona 4 viajan 12.000. Antes nos decía 40.000 en el ítem A. Ahora se nos ha reducido a 12.000. Este era en A. Dice, aplicar el principio de equilibrio del usuario. O sea, nos están pidiendo aplicar el mismo principio. Entonces, vamos a recordar algunos cálculos del ítem A. Si todos los vehículos pasan por la ruta A, se tenía que el tiempo de A iba a ser igual a 12, de lo que el flujo de A o la cantidad de vehículos que pasaban por A era igual a 20.000. Entonces, como 20.000 era menor a 40.000, se iban a usar los dos. Pero en este caso no pasa lo mismo. En este caso ya no tenemos el 40.000. En este caso tenemos 12.000. Como tenemos 12.000, esta relación cambia. 20.000 es mayor a 12.000. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que solo vamos a usar esta ruta, la ruta A. ¿Por qué? Porque, o sea, hasta el tiempo 12 pueden pasar por acá hasta 20.000 vehículos. Pero ¿tú cuántos necesitas? Solo necesitas 12.000.
Como solo necesitas 12.000, entonces solo se va a usar esa ruta. Aquí está. Como se puede observar en el resultado, para que se utilicen las dos rutas, la cantidad de automóviles debe ser mayor a 20.000. Por lo tanto, los 12.000 automóviles viajarán solo por la ruta A. El ítem C nos dice realizar la asignación de tráfico para los 12.000 automóviles que se dirigen de la zona 2 a la zona 4 mediante el segundo principio de Wardrop. Aquí ya nos están hablando del segundo principio. El segundo principio de Wardrop, o también llamado principio del equilibrio social, se busca el bien común, es decir, el menor costo para todos los usuarios. En el primer principio se busca el bien individual, el menor tiempo, pero en acá se busca lo común, que todos paguen un mismo costo, ya sin importar tanto el tiempo. Planteamos la ecuación de costo. La ecuación de costo es igual al flujo de A por el tiempo de A más el flujo de D por el tiempo de D. De esto obtenemos la siguiente expresión reemplazando el tiempo de A. Este de acá es el tiempo de A. Y este de acá es el tiempo de D, que ya habíamos simplificado. Acá XD va a ser igual a XB e igual a XC. Y ahora planteamos la ecuación del total de vehículos. La ecuación del total de vehículos en este caso va a ser que el flujo de A más el flujo de D sea igual a 12.000 vehículos. Con esto despejamos el flujo de D para posteriormente reemplazarlo. También se puede despejar el flujo de A, eso ya depende de la persona que lo está resolviendo. Reemplazamos las ecuaciones 2 en 1. Después de reemplazar el flujo de D, acá está. Este es el flujo de D, XD. Este es el flujo de D. Después de eso, al resolver y simplificar, obtenemos esta ecuación. Que el costo va a ser igual a todo esto. Entonces, en este principio se procede a derivar la expresión obtenida. La derivada de 0.4 por el flujo de A elevado al cuadrado sería 0.8 por el flujo de A menos 9.2. Y todo eso va a ser igual a 0. De ahí obtenemos que el flujo de A es igual a 11.5 mil y el flujo de D va a ser igual a 0.5 mil vehículos. Dice, 11.5 mil vehículos irán por la ruta A y 500 por la ruta D, que está compuesta por los tramos C y D. Con eso ya tendríamos todo para el ítem C. Ahora, el ítem D, ¿qué nos dice? Indicar si el costo mínimo del sistema es un valor constante que es independiente del valor del flujo vehicular que va de la zona 2 a la zona 4. Explique su respuesta. Bueno, para el presente caso en el que hemos empleado el segundo principio de Wardrop, ya bueno. Para la asignación, el costo mínimo del sistema es un valor constante e independiente del flujo vehicular, ya que este principio se encuentra enfocado en el bien común. El costo. En ese sentido, el costo mínimo debe ser el mismo si se desea emplear la ruta A o la ruta D, que es la B más C. Por el contrario, si hubiéramos empleado el primer principio, el costo mínimo sí hubiera variado, puesto que está enfocado al análisis individual donde cada vehículo quiere el menor tiempo recorrido. Eso sería todo en la pregunta 2. Muchas gracias por su atención.